nicenos y extirpaban a todo otro movimiento que no fuera niceno, o viceversa. Se levantaba un rey antiniceno y destruía todo lo que fuera niceno. Pues este movimiento lo que pensaba era en una separación total y drástica de lo que fuera sociedad y Estado. Ahora, ellos decían, la fe cristiana tiene que ser también pacifista. Porque desde luego, ya Zwinglio y Lutero habían participado en guerras. ¿Y qué es esto? Estos individuos han declarado una reforma y están en lo mismo. Le condenamos a la Iglesia Católica el uso bélico, el uso de ejército, el uso de milicia, el que cree en guerra, y acá las estamos creando también. Dice, no. Si queremos ser verdaderos cristianos, tenemos que ser pacifistas. Los cristianos del primer siglo eran pacifistas, los del segundo siglo eran pacifistas, los del tercer siglo eran pacifistas. Esto se dañó cuando la Iglesia se amarró con Constantino. Vuelven de nuevo y dicen, hay que obedecer literalmente el Sermón del Monte. ¿Usted ha leído el Sermón del Monte? ¿Ya? Al que te quiere quitar la cota, dale la capa. Al que te maldice, bendice. Al que te dé en el lado derecho de la mejilla, ponle el lado izquierdo. O sea, hay que ser totalmente pacifista. Y desde luego, estos dos movimientos de reforma no lo son. De hecho, Lutero era un individuo que de corta mecha explotaba un maniguetazo tipo Ford del 30. Ajá. Que estábamos discutiendo en la casa, sí. que yo no lo escuché. Ajá. Para que me refresquen ese aspecto, que entonces los cristianos persiguieron a los católicos y hubo ese tipo de guerra, de muerte. No tanto con los católicos, pero sí contra los musulmanes, sobre todo tratando de evitar que los musulmanes los invadieran, y obviamente contra los judíos, que fue el planteamiento que discutimos la última vez con la cuestión de la participación. Exacto, o sea, pero con los judíos no fue exactamente los cristianos, sino Hitler, no, utilizando un documento. Sí, no, pero también el movimiento cristiano luterano, también hubo momentos en que Lutero, después que se percató que no podía convencer a los judíos para ser los cristianos, les declaró la guerra. Sí. Entonces, claro, la cuarta postulación de este movimiento de reforma sobre reforma decía, los cristianos no deben tomar las armas, ni para defenderse, ni para defender la patria, ni aun cuando sean amenazados por los turcos. Si los turcos quieren coger esta tierra, que la cojan. Pero los cristianos no deben defenderse, desde luego. Aquí, hasta aquí. De aquí para arriba era cuestión teológica doctrinal, pero aquí ya atentaban contra el Estado, porque desde luego el Estado alemán necesitaba ¿qué? Soldados. Necesitaba a los soldados, sean católicos o protestantes, para pelear contra las invasiones de los turcos. Entonces, Zwinglio estaba consciente de esa gran realidad, de que se necesitaba en algunos momentos unirse ambos para pelear. Entonces, este nuevo movimiento dice, no, nosotros proponemos un movimiento pacifista donde no haya pelea. Si los turcos nos quieren quitar Suiza, le damos también a Alemania. Entonces, desde luego, ya esto va en detrimento del Estado. Claro, estas posiciones donde inicialmente surgen es en Zúrich, dentro del movimiento de Zwinglio, porque el movimiento de Lutero, como desde su inicio estaba claro que lo que Lutero pretendía era reformar la Iglesia católica dentro de la Iglesia, pero Zwinglio no.
Zwinglio quería, mientras más distante de la Iglesia Católica, mucho mejor. Entonces, había más posibilidad de que se desarrollara este fenómeno radical dentro del movimiento de Zwinglio que dentro del movimiento de Lutero. Por lo tanto, el movimiento surge en el siglo XVI dentro de la gente de Zwinglio. Inclusive empiezan a confrontar a Zwinglio y empiezan a llamarlo, decirle, ven acá, ¿cuál es tu posición? Pero si estás haciendo lo mismo, pero que tú estás separado de Lutero teológicamente, pero y en la práctica estás entrando en lo mismo. Entonces, desde luego, esa confrontación con Zwinglio lo lleva finalmente a que Zwinglio tome una postura. Y la postura de Zwinglio es separarse de este movimiento que empezaron a llamarse los hermanos. Los hermanos. Así era que se llamaban. Y desde luego, todos ellos se entendían cristianos voluntarios, cristianos de profesión. Y desde luego, por ser cristianos de profesión, por ser cristianos voluntarios, ellos decían, nosotros no nacimos cristianos, nosotros no hicimos. Ese concepto de la salvación no se hereda. Aquí. Dios no tiene nietos. ¿Verdad? Dios no tiene nietos. Es cristiano por confesión. Entonces, olvídate si eres alemán, olvídate, no, aquí no es si eres alemán protestante o alemán católico, es si eres cristiano, por encima de ser alemán. Cuando Zwinglio es confrontado con este movimiento de los hermanos, se da cuenta que él está muy comprometido, porque él está entre la espada y la pared. Si yo no me avalo dentro del gobierno, yo pierdo protección. Y los hermanitos católicos están locos por mandarme para el cielo. Así que lo mejor es que si no, hermano, yo estoy... Mire, estos son los precios que pagan aquellos que en alguna medida quieren hacer reforma. Porque hay gente que puede pretender hacer reforma con cierto juicio, pero en ocasiones los que están en torno a ellos no entienden los procedimientos de ese que está haciendo reforma, y muchas veces quieren llevarlo a hacer más de lo que él está proponiendo hacer. Y entonces eso, mire, eso crea unas crisis increíbles, pero increíbles. Porque entonces surgen dentro de un mismo movimiento los de derecha, los de ultraderecha, los de izquierda y los de ultraizquierda. Y en ocasiones se convierte en un dolor de cabeza para el líder, pues dice, no, espérate, si yo quiero estar por aquí. Pero los que están en su entorno van a decir, no, tienes que irte por este lado también, o irte por este otro lado. Entonces, en ocasiones el líder sufre más con los que tienen su entorno que con los que realmente son sus detractores o sus enemigos. Claro, Zwinglio decide separarse de los hermanos porque los hermanos los quieren llevar contra la pared, y él necesita de alguna manera su vínculo con el gobierno, con el Estado. Así es que, separado Zwinglio de este movimiento, definitivamente, entonces un ex sacerdote llamado Jorge Blaurock, como Roca, llamó a Conrado Grebel, que era otro que pensaba igual que él dentro de este movimiento. Le dijo, vamos a formar el movimiento separado de Zwinglio. ¿Cómo lo formamos? Dice, pues vámonos a la plaza de Zurich, tú me bautizas a mí, yo te bautizo a ti, y bautizamos a todos los que se quieran volver a bautizar. Porque hay que renunciar al primer bautismo. Todavía al día de hoy esa práctica sigue entre los cristianos, ¿sabes? Y a veces hasta entre cristianos protestantes. Yo conozco movimientos protestantes que si usted quiere cambiar de un movimiento protestante a otro, se tiene que volver a bautizar con ellos. Porque si no se bautiza con ellos, ni puede tomar la cena, ni puede participar de la comunión.